Continuando con la materia de teoría del proceso, estamos en la extinción del proceso en el desistimiento. ¿De acuerdo? Ahora, en el desistimiento de la instancia o del proceso, el actor abandona este, decide no continuarlo. La instancia es una oportunidad que tiene o que tienen las partes para que intervenga una autoridad jurisdiccional y decida una cuestión controvertida. Nuestro sistema procesal es biinstancial. En esta clase de desistimiento, como el demandado ya ha sido notificado de la demanda, ya es parte, se exige su consentimiento para que el actor pueda desistir. El actor no renuncia a las prestaciones reclamadas, por lo que en el futuro puede intentar otra vez la acción. ¿De acuerdo? El artículo 235 del Código Civil de Tamaulipas, en su fracción tercera, manifiesta el desistimiento de la demanda después del emplazamiento, extingue la instancia, pero no la acción. Requiere el consentimiento del demandado y produce el efecto de que la cosa vuelva al estado que tenían antes de su presentación. Esto es, haciendo un derecho comparado, que estamos tomando el numeral del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, menciona o manifiesta que sí o sí requiere el consentimiento del demandado. Si esto lo hacemos con un derecho comparado regional con el Código de Procedimientos de la Ciudad de México, en el código manifiesta que no necesitan del consentimiento del demandado. Esto para que podamos ver que hay una distinción, una pequeña distinción entre un código de procedimientos civiles estatal a otro. ¿De acuerdo? Ahora, el desistimiento de la acción, el actor no solo abandona la instancia, sino también la prestación reclamada, el demandado ya es parte en el juicio, porque ya ha sido notificado de la demanda. Pero como en este desistimiento el actor renuncia al derecho reclamado, el demandado ya no tiene el riesgo de que le demande nuevamente, por lo que en su consentimiento para que opere, el desistimiento es irrelevante. ¿De acuerdo? Nuevamente, el artículo 235 de fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas manifiesta en su fracción segunda el desistimiento de la acción extingue esta en su totalidad. No requiere el consentimiento, no requiere el consentimiento del demandado, pero después de hecho el emplazamiento, el que se desista debe pagar los gastos y costas judiciales y además los daños y perjuicios, salvo convenio en contrario. Y en su fracción cuarta manifiesta el desistimiento de la demanda o de la acción por haberse alcanzado el objeto perseguido. En el juicio produce el efecto de dar fin al proceso y de extinguir la acción. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar entonces al tema de la caducidad. Una disculpa, listo. La caducidad, el legislador de la codificación procesal civil dentro manifiesta nuevamente en el artículo 103, incorpora el tema de caducidad de varias maneras de extinguir la instancia, entre ellas en su fracción cuarta
refiere a aquella a la que la doctrina propiamente denomina caducidad. La caducidad opera cuando las partes, en un plazo de un año para la Ciudad de México, haciendo un derecho comparado con el Código de Procedimientos de Tamaulipas, manifiesta 180 días. Aquí vemos otra distinción entre un código de procedimental y otro. Ciudad de México un año, 180 días el de Tamaulipas. Dice nuevamente la caducidad cuando opera cuando las partes en un plazo de un año no impulsan el procedimiento, no lo desarrollan ni promueven, demostrando con esto poco interés en continuarlo. La caducidad del proceso se declara de oficio o a petición de parte. ¿De acuerdo? Es una especie de sanción procesal para las partes que no manifestaron interés en proseguir con el proceso. Manifiesta el artículo 300, perdón, 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles en su fracción cuarta. Cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento no promuevan las partes no promuevan las partes durante, como ya lo dijimos, 180 días para el estado de Tamaulipas, y para la Ciudad de México un año, naturales consecutivos, lo necesario para que quede en estado, no promueven las partes lo necesario para que quede en estado, perdón, de sentencia. Los actos, promociones o actuaciones de mero trámite que no impliquen impulso del procedimiento no se considerarán como actividad en las partes ni impedirá que la caducidad se realice. El término debe contarse a partir de la fecha que se haya realizado el último acto procesal o que se haya hecho la última promoción. ¿De acuerdo? Ahora, pasamos al sobreseimiento. Ejemplo del sobreseimiento como medio de extinguir el proceso lo regula el Código, el Código Penal para la Ciudad de México en su artículo 100. Manifiesta. Artículo 100. Extinción por perdón del ofendido. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la pretensión punitiva respecto de los delitos que persiguen por querella siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la acción penal o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria de sentencia. ¿De acuerdo? En caso de que la sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido podrá acudir ante la autoridad judicial a otorgar el perdón. Esta deberá proceder de inmediato a decretar la extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces vemos que el Código Penal para la Ciudad de México, en su artículo 100, habla de el sobreseimiento o la extinción por perdón del ofendido. ¿De acuerdo? Ahora, en ciertos casos se extingue el proceso. Un ejemplo, en un juicio de divorcio, si fallece uno de los cónyuges, el proceso termina. Lo mismo sucede en los casos de adopción, alimentos que son personalísimos. El proceso penal, si muere el imputado procesado, es indudable que se extingue. El artículo 98 del Código Penal manifiesta la extinción por muerte. La muerte del inculpado extingue la acción penal o extingue la pretensión punitiva, la del sentenciado, las penas o las medidas de seguridad impuestas, a excepción del decomiso y la reparación del daño. ¿De acuerdo? Pasamos a la transacción.
En la transacción, las partes amigablemente, de común acuerdo, arreglo o convenio, resuelven el conflicto, haciéndose mutuas concesiones, es decir, renuncian a algo de lo que tienen derecho para que el conflicto se resuelva. Todo ello sin que intervenga un tercero extraño a las mismas. En la actualidad, solo en determinado caso la transacción extingue el proceso. Conflictos de carácter patrimonial, mercantil, por decir algunas ramas del derecho. En otros, como en un juicio penal, tratándose de un homicidio, los familiares de la víctima no pueden transar con el victimario. ¿De acuerdo? El defecto o desventaja principal de la transacción es que ambas partes no siempre renuncian a lo mismo. Casi siempre alguna resulta en desventaja frente a la otra. Quien se aprovecha de ella o quien se aprovecha de la situación. No hay una equivalencia en las concesiones mutuas. Pasamos a la figura de la conciliación. Es eficaz para resolver ciertos tipos de conflicto, civiles, laborales, mercantiles. La conciliación es una aveniencia, un acuerdo o arreglo entre las partes para dar por concluido el conflicto. A diferencia de la transacción, en la conciliación las partes no renuncian a nada. En la práctica se dan más transacciones que conciliaciones. Es más fácil transar que conciliar. ¿De acuerdo? La prescripción, la figura de la prescripción, es otra forma de extinguir el proceso. Ejemplo, en materia penal, la regula el artículo 105 del Código Penal de la Ciudad de México, que menciona, por la prescripción se extingue la acción y las sanciones penales. ¿De acuerdo? La transcripción es personalísima. Y el artículo 126 del mismo ordenamiento determina, 105, perdón, del mismo ordenamiento determina efectos y características de la prescripción. La prescripción es personal, extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. Asimismo, el artículo 106 del mismo ordenamiento menciona, la resolución en torno a la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte. La resolución en torno a la prescripción, como ya lo manifestamos, puede ser de oficio, de manera automática, o la misma autoridad la da, o a petición de parte. Una de las partes tiene que manifestar la prescripción. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar a los sistemas de composición de la litis. A través de la historia, el hombre ha tratado de componer, resolver, decidir sus litigios y conflictos de diversas maneras. Las formas de resolver la litis que el hombre ha utilizado pueden ser, primeramente está la autodefensa, venganza privada o autotutela. En el sistema más antiguo que el hombre utilizó para resolver sus controversias, corresponde a la época primitiva, en la que no existía organización social ni política. El hombre se agrupaba en hordas o tribus, se hacía justicia por su propia mano y resultaba triunfador el más fuerte. La autodefensa fue un sistema rudimentario, bárbaro e injusto para resolver conflictos. El débil, incapaz de defenderse, soportaba los abusos del vencedor. La autodefensa, por regla, no es admitida en nuestro orden jurídico. El artículo 17 constitucional indica, ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La disposición constitucional ordena que nadie puede hacer justicia por sí misma, que para ello estarán los tribunales previamente constituidos en los que se seguirán las formalidades del procedimiento. Sin embargo, excepcionalmente existen casos en los que, por cierta circunstancia que se presentan, el legislador permite que las personas se hagan justicia por su propia mano.